Trabajo de anatomía. Tema caput. Integrantes Paulina Uribe y Marta Fajardo. Entre los principales objetivos de nuestro trabajo se encuentran: número 1. Describir los antecedentes generales de los huesos que conforman el esqueleto del cráneo del animal, o también denominado caput, sus nombres, ubicaciones y también funciones. En segundo lugar, procederemos a describir todo el sistema de irrigación sanguíneo del cráneo, incluyendo el sistema arterioso y venoso, con una explicación detallada de cada arteria y vaso que lo compone. Y en tercer y último lugar, describiremos los nervios que se ubican a nivel craneal del animal. Descripción del caput. Antes de iniciar describiendo propiamente tal lo que es caput, debemos situarnos en un plano general. Como bien es sabido, el esqueleto animal se encuentra clasificado en tres: el esqueleto axial, el esqueleto pendicular, y existe un tercer esqueleto que corresponde al esqueleto visceral, el cual incluye el hueso peniano del perro y gato y huesos del corazón del bovino. Ahora bien, el esqueleto axial, el cual está compuesto por las partes óseas de la cabeza o esqueleto de la cabeza, el cual incluye cráneo y cara, la columna vertebral y el tórax. Para nuestro interés del trabajo, nos centraremos en el esqueleto de la cabeza. A modo de introducción, el cráneo se ensambla a partir de una gran cantidad de huesos, por lo general pares, formando un sistema de cavidades rígidos que encierra el cerebro, los sentidos de la vista, el oído, el equilibrio, el olfato y el gusto. Además, la cabeza contiene partes superiores de los aparatos respiratorios y digestivos. Las superficies óseas del cráneo sirven como origen e inserción de músculos de la masticación y de la cara. Los huesos de la cabeza están unidos principalmente y de manera muy firme por suturas óseas formando el cráneo, con el que articula la mandíbula y el aparato idioide en forma móvil. Solo una cantidad pequeña de los huesos de la cabeza tienen su origen embriológico en el esqueleto axial. La mayor parte se osifican a partir de un esqueleto dermal. En los mamíferos domésticos, los huesos primordiales del esqueleto axial, formados por osificación condral, constituyen principalmente la porción basal de la cavidad craneana, aunque también forman parte de la porción ósea de la cara. Todo el techo del cráneo se forma por osificación membranosa. Los huesos del cráneo se desarrollan a partir de centros de osificación independientes que los animales jóvenes. Por lo general se encuentran unidos por tejido conjuntivo, rara vez mediante cartílago. Este método de desarrollo permite un acomodamiento dinámico del cráneo durante el crecimiento postnatal. Los huesos de la cara son relativamente pequeños en el recién nacido debido a la falta de desarrollo del aparato masticador y el pequeño tamaño de los senos paranasales. En el periodo postnatal, las proporciones del cráneo cambian. Esto es debido a las diferencias interespecíficas en el desarrollo del techo del cráneo y de los huesos individuales. También influye el alargamiento del cráneo, moldeando por el crecimiento de los dientes, la formación de los senos paranasales y la elongación de la base del cráneo. Esta remodelación es un proceso largo y de algunas estructuras puede prolongarse durante toda la vida. Huesos del cráneo. Los huesos del cráneo delimitan la caja craneana, conocida también como cavidad craneana o cápsula encefálica. Presenta huesos impares y pares. Dentro de los huesos impares encontramos el occipital, que es simétrico y regular, ubicado mayormente en la base del cráneo y constituye la pared caudal o nucal de la base del cráneo. En él observamos los cóndilos, las apófisis paramastoideas o yugulares, parte escamosa, parte basal, apófisis basilar o también denominada tubérculo basal, la parte lateral y el foramen mayor o magno. Otro hueso que podemos encontrar es el interparietal, que se caracteriza por ser plano y ubicado en la pared dorsal del cráneo entre la escama del hueso occipital y ambos parietales. El hueso esfenoides es simétrico, irregular y está ubicado formando la pared ventral, base o piso del cráneo y paredes laterales del cráneo. Consta de un cuerpo en cuya superficie craneal se presenta una silla turca en la que existe una depresión central llamada fosa hipofisiaria, en donde se ubica la glándula hipófisis. Además, presenta dos alas ubicadas hacia el lateral del cuerpo. Y finalmente encontramos el hueso etmoide, que es un hueso simétrico, irregular y está ubicado dentro de la cabeza ósea entre el cráneo y la cara, constituido por la laminilla perpendicular que lleva a cada lado la lámina cribosa y un laberinto etmoidal. En la categoría de huesos pares logramos encontrar el hueso temporal, que es plano, asimétrico y constituye la mayor parte de la pared lateral del cráneo y está ubicado por delante del occipital y en dorsal
de las alas del esfenoides. Contiene a las cavidades del oído. Distinguimos en él una porción petrosa, una parte timpánica y una porción escamosa. También encontramos el hueso parietal, que se caracteriza por ser plano, asimétrico, ubicado hacia dorsal de la porción escamosa del temporal entre los huesos occipital e interparietal, caudalmente y el frontal rostralmente. En el bovino adulto está desplazado hacia la región nucal del cráneo. Y finalmente encontramos el hueso frontal, que es un hueso plano, asimétrico, y en el bovino adulto alcanza su máximo desarrollo formando con su opuesto toda la pared dorsal del cráneo, mientras que en otras especies está limitado a la pared rostral de dicha pared. También se extiende a la zona adyacente a la región facial y región temporal. Huesos de la cara. Los huesos de la cara forman las paredes de las cavidades nasales, cuyas superficies ventrales a su vez integran el techo de la cavidad oral, las paredes y el suelo los forman la mandíbula y el hueso hioides. En las paredes de la cara de todos los mamíferos domésticos se pueden diferenciar el dorso de la nariz, formado por el hueso frontal par o doble y el hueso nasal par o doble. Las paredes laterales formadas por el hueso lagrimal par, el hueso cigomático, que también es par, el maxilar, que también es par, y el hueso incisivo, que también es par. El suelo de la cavidad nasal o techo de la cavidad oral, que están formados por el hueso palatino, el hueso maxilar y el hueso incisivo. Estos tres son huesos par, y el hueso vómer, que es un hueso único. Y finalmente el techo o la pared lateral de la cavidad faríngea está formado por el hueso pterigoides, que es par, partes del vómer, el hueso palatino, el hueso esfenoide, que estos dos últimos también son huesos pares. A modo de introducción podemos decir que el sistema circulatorio está compuesto por arterias y venas, lo cual es fundamental para mantener la vida. Su función es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la retirada de dióxido de carbono y los productos de desecho, el mantenimiento de pH fisiológico y la movilidad de los elementos, proteínas y células del sistema inmune. Una arteria es cada uno de los vasos que lleva la sangre oxigenada, exceptuando las arterias pulmonares, desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Nacen de un ventrículo, sus paredes son muy resistentes y elásticas. Como ejemplo, utilizaremos el sistema circulatorio del caballo para comprender desde dónde nace la irrigación sanguínea hacia el cráneo del animal. Como se logra apreciar en la imagen, el tronco braquicefálico nace en el arco aórtico y discurre en dirección craneal. Su función es la vascularización de los miembros anteriores, el cuello y de la cabeza, así como de la región ventral. En él se originan las arterias subclavia izquierda, arteria subclavia derecha y tronco bicarotidio. A continuación, con la siguiente maqueta, se procederá a describir las arterias que se encuentran en el cráneo, en este caso de un equino, según lo citado por Koenig. Como habíamos dicho anteriormente, del tronco brachiocefálico se desprende en dirección craneal el tronco bicarotidio, que se divide a su vez en las dos arterias carótidas comunes. En el perro y en el gato, la carótida común izquierda habitualmente se desprende antes que la derecha, razón por la cual no se encuentra un tronco común. La arteria carótida común discurre por la región ventral del cuello, a la derecha y a la izquierda de la tráquea, y sin emitir ninguna ramificación digna de mención, salvo algunas pequeñas ramas para el esófago, la laringe y los músculos anexos. La arteria carótida común discurre acompañada por el tronco vago simpático. En su terminación craneal se origina la arteria tiroidea caudal y la arteria tiroidea craneal. Ambas arterias irrigan la glándula tiroides. La arteria tiroidea craneal también irriga la laringe y la faringe. En el caballo, la arteria carótida común se divide después de la arteria occipital, la arteria carótida interna, y continúa su trayecto como arteria carótida externa. En las proximidades de esta división se encuentra el cuerpo carotidio, que controla la presión sanguínea y la composición de la sangre. La arteria occipital es muy importante porque, además de perfundir la musculatura de la nuca y la región caudal de las meninges, presenta anastomosis con la arteria vertebral y la arteria espina medial. Por lo tanto, contribuye a la irrigación del sistema nervioso central. En la base del cráneo, la arteria carótida interna del caballo y del perro forma una curvatura característica con forma de S. En el caballo, esta arteria discurre en un pliegue del seno medial de la bolsa orbital o divertículo de la trompa auditiva,
y junto con el nervio vago, el tronco simpático y el ganglio cervical craneal. La arteria carótida interna vasculariza el encéfalo en el caballo y en el perro. En los demás mamíferos domésticos es reemplazada en esta función por ramas de la arteria maxilar que forman redes admirables en la base del encéfalo, desde donde por medio de comunicaciones se forma la arteria carótida cerebral, vaso que también perfunda el cerebro. No solo estas redes admirables, sino también la porción terminal de la arteria carótida interna en caballo y perro están anastomosadas en la base del cráneo con el seno venoso cavernoso, y así contribuyen al flujo del retorno de la sangre venosa desde la cavidad craneal. La arteria carótida externa y su continuación, la arteria maxilar, irrigan todos los órganos, músculos y huesos de la cabeza, con excepción del encéfalo. A continuación se mostrará la ruta o patrón de ramificación y territorios irrigados por la arteria carótida común. En esta maqueta observamos que la arteria carótida común se encuentra numerada con el número 17. Partiendo de nuestro patrón de ramificación, la arteria tiroidea caudal, la cual irriga glándula tiroides, se encuentra identificada con el número 20, junto con la arteria tiroidea craneal, que se encuentra numerada con el número 21, la cual ambas están encargadas de irrigar glándulas tiroides y laringes. Ambas arterias tiroideas generan dos ramificaciones. La arteria faríngea ascendente, indicada con el número 22, y la arteria laringe craneal, que en este caso no se logra observar. La arteria occipital está indicada con el número 18. Esta es desprendida en dirección craneal desde la arteria carótida común. La arteria occipital irrigará la arteria meningia caudal. Desde la misma rama de la arteria carótida común se originará también en dirección hacia craneal la arteria carótida interna, que está indicada con el número 19, la cual irrigará el encéfalo. Junto con la arteria carótida interna, la arteria carótida común también dará origen a la arteria carótida externa, que se encuentra indicada con el número 16, la cual fue mencionada anteriormente, y irrigará todos los músculos, huesos y músculos de la cabeza, exceptuando el encéfalo. Si descendemos un poco, nos encontraremos con el tronco linguofacial, el cual está indicado con el número 15, la cual dará un amplio patrón de irrigación. Si ascendemos un poco, nos encontramos con la arteria massetérica, que está indicada con el número 14. Devolviéndonos a nuestro trayecto original, nos encontraremos que este tronco continuará su recorrido por el lado medial del hueso de la mandíbula. En esta representación esquemática, se trató de esquematizar de forma exterior para que sea más fácil su entendimiento. Este tronco dará origen a la arteria palatina ascendente, la cual irriga la faringe. Dará origen también a la arteria lingual, indicada con el número 3, la cual sobresaldrá en un pequeño trayecto fuera del hueso para irrigar propiamente la lengua. Vale destacar que esta arteria también pasa por el lado medial de la mandíbula y no por el exterior del cráneo, como lo estamos observando para tratar de esquematizar y hacer más fácil su entendimiento. Y parte de este mismo tronco linguofacial se dividió para formar en primera instancia la arteria anterior mencionada, la arteria lingual, y luego formará la arteria facial indicada con el número 1. La cual, descendiendo un poco hacia el cráneo, nos encontramos que da una ramificación ventralmente por el borde inferior de la mandíbula a la arteria sublingual indicada con el número 2. Devolviéndonos por la arteria sublingual, llegaremos a la bifurcación del tronco linguofacial, la cual, como observamos, desciende hasta el borde inferior de la mandíbula. Recordemos que este tramo es por la parte medial de la mandíbula, es decir, por la parte interior del cráneo. Es decir, que no se observará desde el exterior. Esta arteria rodeará el borde de la mandíbula y ascenderá ahora por la parte exterior de la mandíbula, como lo observamos ahora en este momento. Esta ascenderá hacia craneal, llegando a un punto en donde se bifurcará y dará origen a la arteria labial inferior, que se encuentra indicada con el número 7, la cual irrigará cara y labio inferior. Devolviéndonos por esta arteria y llegando al recorrido inicial de la arteria facial, ascendemos un poco y nos encontramos con la arteria massetérica, indicada con el número 9, el cual irrigará el músculo massetérico de la cara. Subiendo por la arteria facial, nos encontraremos con la arteria labial superior, que se encuentra indicada con el número 8.
para luego devolvernos y encontrarnos en la arteria lateral de la nariz. Y luego seguir ascendiendo hasta llegar a la altura del foramen infraorbitario, en la cual esta arteria generará una flexura para dar origen a la arteria dorsal de la nariz, que se encuentra indicada con el número 11, lo cual sobresale bajo el hueso nasal. Finalmente, si nos devolvemos por la arteria dorsal de la nariz, ascenderemos por el borde de la órbita del ojo para acabar finalmente con la arteria angular del ojo, la cual irriga párpados y cara. Esta se encuentra indicada con el número 10. Si nos devolvemos ahora al origen del tronco linguofacial y ascendemos por la región ventral del cuello, nos encontraremos a la altura de la parte lateral del hueso occipital, que este tronco ingresa por la parte medial superior de la mandíbula. Nuevamente, recalcamos que esta sección la llevamos a la parte exterior del cráneo para poder distinguirla mejor. Y a la vez, la parte que discurre ventral a la mandíbula, que se encuentra fuera del hueso, encontraremos lo siguiente. Una ramificación que pasa sobre la mandíbula, denominada arteria transversa de la cara, que se encuentra indicada con el número 23. Si nos devolvemos al exterior y seguimos ascendiendo por lo que era el tronco linguofacial, encontraremos dos ramificaciones. La primera ramificación corresponde a la arteria auricular caudal, indicada con el número 25, la cual irriga el pabellón de la oreja. La segunda corresponde a la arteria temporal superficial, que se encuentra indicada con el número 26, y esta va a originar a dos arterias. La arteria transversa de la cara, que ya fue detallada anteriormente, y que irriga el músculo macetero, y a la arteria auricular rostral. Otra arteria que describiremos es la arteria maxilar, la cual es la continuación de la arteria carótida común. Esta está indicada con el número 24. En esta arteria maxilar cabe destacar que también se encuentra por el lado medial del hueso mandibular, por lo tanto se encuentra por el interior del cráneo, y que la hemos llevado hacia el exterior para poder explicarla de mejor manera. Una vez ingresado por el lado medial del hueso, esta se bifurcará en dos partes, dando origen a la arteria alveolar inferior en dirección ventral de la mandíbula, y la segunda parte corresponde a la arteria maxilar, propiamente tal, que se ubica en dirección hacia el craneal dorsal, la cual generará una flexura e ingresará por el agujero maxilar, lo cual dará origen a la arteria infraorbitaria, la cual se encuentra en este esquema identificado con el número 12. Volviendo a reiterar, esta arteria recorre por la parte medial interna del hueso mandibular, pero fue extraída hacia el exterior para que se lograra entender su dirección. Finalmente, esta arteria saldrá por el foramen infraorbitario hacia la parte exterior del cráneo. Desde la arteria infraorbitaria ascenderá en dirección dorsal craneal la arteria malar, que se encuentra indicada con el número 29, la cual irrigará la zona de la órbita. Además, por este mismo agujero maxilar pasará la arteria palatina mayor, que se encuentra indicada con el número 31, la cual bordeará todo el borde superior de la mandíbula. Esta tiene por función irrigar el paladar duro. A su vez se encuentra la arteria palatina menor, que en este caso no se logra observar, pero tiene como función irrigar el velo del paladar. Por la misma arteria maxilar, antes de ingresar al agujero maxilar, esta se bifurcará en dos partes. La primera parte es la arteria temporal profunda caudal y arteria temporal profunda rostral, indicadas con el número 27, que tienen como función irrigar el músculo temporal, la cual también transcurre por dentro de la cavidad craneana y solo se logra apreciar en la salida del hueso temporal. Avanzando un poco más, nos encontraremos con la arteria oftálmica externa, que se encuentra indicada con el número 28, la cual también discurre por el interior del cráneo y dará origen a distintas ramas. Ascendiendo por el interior del cráneo, nos encontraremos con la arteria supraorbitaria indicada con el número 30, la cual irriga la región frontal del cráneo. Descendiendo y devolviéndonos a la arteria oftálmica externa, se encuentra la arteria etmoidal, la cual irriga la órbita y la raíz de la nariz. Esta, en nuestra maqueta, se encuentra indicada con el número 32.
También se origina de la arteria oftálmica externa, la arteria lagrimal, la cual se encarga de las glándulas lagrimales, la arteria oftálmica interna, la cual está encargada de irrigar la retina, y finalmente la arteria bucal. Estas últimas tres no se logran apreciar a nuestra maqueta. Finalmente, la oftálmica externa también dará origen a la arteria infraorbitaria, la cual fue detallada anteriormente. Y para finalizar, si nos devolvemos al origen de la arteria maxilar, como se había explicado anteriormente, esta genera una rama en dirección ventral de la mandíbula, denominada arteria alveolar inferior, y que en nuestra maqueta se encuentra indicada con el número 4, la cual descenderá por la mandíbula inferior. Recordemos nuevamente que esta pasa por el interior del hueso mandibular y desciende hasta llegar bajo la arteria mesentérica para dirigirse en forma lineal hasta el inicio de la mandíbula, saliendo por el foramen inframandibular. Desde aquí saldrá una rama dentaria indicada con el número 6, cuya función es irrigar los dientes del maxilar inferior, y también se desembocará en una arteria mentoniana que está indicada con el número 5 en nuestra maqueta y se encuentra encargada de irrigar el mentón. A modo de introducción, las venas transportan la sangre desde diferentes partes del cuerpo hacia el corazón. Se unen entre sí para formar venas mayores y desembocan finalmente en el atrio derecho del corazón. Las venas de la circulación pulmonar, que transportan sangre rica en oxígeno, desembocan en el atrio izquierdo. La mayor parte de las venas acompañan en su recorrido a las arterias y reciben el mismo nombre. A continuación, se presentará en esta maqueta algunas venas que se encuentran por fuera de la cavidad craneana del equino. Con respecto a las diferencias, específicamente el equino y cabra no posee vena yugular interna. El perro, cerdo, ovino y bovino sí poseen. Otra vena en particular es la vena ácigo derecha. Solo existe en gato, perro y equino. En el cerdo, solo vena ácigo izquierda, y en rumiantes puede existir solo vena ácigo izquierda o ambas. El resto de las venas del caput se pueden diferenciar en tamaño y grosor dependiendo de la especie. Acá podemos encontrar la vena yugular externa, que se forma a partir de la vena maxilar y la vena linguofacial. La vena yugular externa tiene un trayecto subcutáneo por el surco yugular, que se forma entre el músculo esternocefálico y el músculo brachiocefálico. Seguimos el recorrido hacia arriba y nos encontramos que la vena yugular externa se transforma en la vena maxilar. En la formación de la vena maxilar interviene el plexo oftálmico, que participa en el drenaje venoso de las estructuras de la órbita del ojo, y del plexo palatino, que es el responsable del drenaje venoso al paladar. Entre sus tributarias se encuentra la vena temporal superficial. De la vena maxilar encontramos una ramificación que sería la vena occipital. Nos devolvemos a la vena yugular externa y nos encontramos con las venas temporales superficiales. Seguimos en la vena yugular y nos encontramos con la vena transversa de la cara. Esta tiene ramificación de la vena profunda de la cara y la vena bucal. Estas tres venas anteriores mencionadas llegan a la vena facial. Nos devolvemos a la vena yugular externa y podemos apreciar una ramificación llamada vena linguofacial, que se forma por la unión de la vena lingual y facial, que recorre toda la cara, que más adelante se transformará en la vena facial. De esta vena facial se emite la vena angular del ojo y la vena dorsal de la nariz. Posteriormente encontramos otra rama que sería las ramas bucales. Dentro de estas
encontramos la vena labial superior y la vena labial inferior. Y para finalizar, interiormente podemos apreciar la vena infraorbitaria, que sale por el foramen. Ahora hablaremos sobre los nervios. A modo de introducción, según la anatomía clásica es posible diferenciar 12 pares de nervios craneales, aunque en realidad los dos primeros pares no son nervios periféricos, sino vías de conducción del cerebro. Los nervios craneales se diferencian de los nervios espinales por numerosas características. 1. No tiene distribución segmentaria. 2. No se verifica el principio de subdivisión en metámeros. Y 3. No poseen raíces motoras y sensitivas separadas una de la otra. Con respecto a los nervios craneales, pueden ser agrupados en los nervios 1, 2 y 8. Son nervios sensoriales exclusivamente. El número 1, nervio olfatorio. El número 2, nervio óptico. El número 8, nervio vestíbulo-coclear. Los nervios 3, 4 y 6 son nervios de la musculatura ocular. El 3, nervio oculomotor. El 4, nervio troclear. Y el 6, nervio abducente. Los nervios 5, 7, 9, 10 y 11 se denominan nervios de los arcos branquiales, porque inervan órganos y partes del cuerpo que se han desarrollado a partir del aparato branquial. En este grupo se diferencian 5, nervio trigémino, 7, nervio facial, 9, nervio glosofaringio, 10, nervio vago y 11, nervio accesorio. El último par craneal, el nervio craneal 12 o nervio hipogloso, corresponde filogenéticamente al resto de un nervio cervical. Comenzamos a describir en nuestra maqueta los nervios más superficiales. El número 1 corresponde al nervio infraorbitario. Alcanza el foramen maxilar, atraviesa el canal infraorbitario y lo abandona en el agujero infraorbitario. Entrega ramas alveolares a todos los dientes del maxilar e inerva la piel del dorso de la nariz y de los labios superiores. En el número 2 podemos apreciar el nervio facial, que sale de la cavidad craneana a través del canal facial y el agujero estilomastoideo, y rápidamente se incurva ventral y rostralmente alrededor de la base del cartílago auricular para dirigirse hacia la cara y dividirse en el nervio bucal ventral, que está indicado en el número 3, y el nervio bucal dorsal, que está indicado en el número 4. En el número 5 tenemos el nervio hipogloso, que sale de la cavidad craneana a través del canal del nervio y se dirige hacia la lengua. Y para finalizar, nos podemos dar cuenta del número 6, que es el nervio glosofaringio, que sale de la cavidad craneana a través del agujero yugular y es un nervio mixto.